Bueno, en este primer video vamos a hablar un poco sobre las primeras dos subsecciones del apunte. Esto es simplemente una guía, el trabajo profundo lo van a hacer ustedes al leer esto con cuidado. Muchos de los conceptos que vamos a trabajar en esta primera parte ustedes ya los conocen del primario y del secundario, pero bueno, la idea es acá verlo con un poco más de formalidad y profundizar en estos conceptos. Entonces, el apunte empieza con la definición de lo que es un conjunto, es simplemente una colección de elementos. Hay algunos ejemplos, la mayoría son numéricos, se recuerda lo que es el conjunto de los números naturales, de los enteros, racionales, etc. El conjunto vacío, que es el conjunto que no tiene ningún elemento. Hay una primera observación que dice que el orden en el que uno escribe los elementos de un conjunto no es importante, ¿sí? Dos órdenes distintos describen el mismo conjunto. Después se recuerda que este simbolito, ¿sí?, denota la pertenencia. Esto significa que el número 1 es un elemento de A, decimos que el 1 pertenece a A, y cuando un elemento no pertenece lo vamos a denotar con el mismo simbolito pero tachado, ¿sí? Aparecen los diagramas de Venn, que ya los conocen y son una manera gráfica de representar a los conjuntos que tienen pocos elementos. Se recuerda lo que es la noción de subconjunto, ¿sí? Cuando un conjunto está incluido o contenido en otro, que se denota de esta manera o de esta otra manera. Cada una de las nociones que se vayan introduciendo va a venir acompañada de ejemplos para entenderlas mejor, ¿sí? Acá bueno, se empieza a trabajar con algunos conectores lógicos. Un conjunto puede ser descrito por comprensión de esta manera, eso es describir a los elementos del conjunto por medio de alguna propiedad. La otra forma de escribir un conjunto es por extensión, que eso es listar a cada uno de los elementos, ¿sí? Bueno, se entiende la noción de inclusión por medio de diagramas de Venn y aparece esta observación muy importante que vamos a usar muchas veces en la materia, que dice que es equivalente a probar que dos conjuntos son iguales, probar que vale la doble inclusión, es decir, probar que cada uno de los conjuntos está contenido en el otro, ¿sí? Entonces muchas veces para probar que los conjuntos son iguales, en realidad lo que vamos a demostrar es que vale una inclusión y que vale también la otra, ¿sí? Después se define lo que es el conjunto de partes, eso es simplemente el conjunto que tiene como elementos a los subconjuntos del conjunto original. Nuevamente hay ejemplos. Y después empezamos con la parte de operaciones. Se define lo que es el complemento de un conjunto, que se puede notar de esta manera o de esta manera, y es simplemente el conjunto de los elementos que no están en A. Ahora, para hablar de los elementos que no están en A, tenemos que entender dónde vivía originalmente A, y por eso aparece la noción de conjunto referencial o conjunto universal, ¿sí? Entonces los elementos que no están en A y sí están en el universal. Cuando cambiamos el conjunto universal, cambia la noción de complemento y eso se puede entender también en estos ejemplos. Nuevamente se entiende esto por medio de un diagrama de Venn. Hay una primera demostración, ¿sí? Esta es la primera demostración que aparece en el apunte. Siempre que podamos vamos a tratar de demostrar las cosas, ¿sí?, y no simplemente aceptarlas como válidas. Y aparece la noción de unión y de intersección, ¿sí? La unión de dos conjuntos es simplemente el conjunto que contiene a los elementos del primero y también a los elementos del segundo, ¿sí? Vamos a decir que están en A o en B, donde esta O no es exclusiva, es decir, los elementos que están en A y en B también van a estar en la unión, ¿sí? Y acá se entiende entonces la unión por medio de un diagrama de Venn. La intersección son los elementos que están simultáneamente en ambos conjuntos. Acá se lo explica por medio del diagrama de Venn. Y acá aparece quizás la parte más complicada, donde aparece una demostración un poquitito más profunda de esta primera parte del apunte. Se demuestran estas leyes de De Morgan y las leyes distributivas, que son ciertas identidades que relacionan a conjuntos, sus uniones, intersecciones y a los complementos. ¿Está bien? Entonces aparece acá en el apunte solamente una parte de la demostración, se demuestra esta identidad y esta identidad, las otras van a quedar como ejercicio para ustedes, ¿sí? Vamos a hablar un poco más sobre esto en otros videos. La primera demostración se hace acá con toda formalidad, ¿sí? Así que traten de leerla con cuidado. La segunda demostración les va a parecer mucho más sencilla, está hecha con diagramas de Venn, pero la idea es que esto sirva por ahí como una intuición y donde busquemos la formalidad que está en este tipo de demostración. ¿Está bien? Nuevamente vamos a hablar de esto en un video posterior. Acá está la noción de diferencia.
Después viene la noción de diferencia simétrica. Esta probablemente no la conozcan la mayoría de ustedes, ¿sí? Esta sí es la O exclusiva. En la diferencia simétrica están los elementos que están en A o en B, pero no en ambos, ¿sí? Hay también ejemplos para entender esto y acá un diagrama de Venn también para verlo gráficamente. Bueno, y hasta acá es simplemente donde vamos a llegar con este primer video.